Buenas tardes, mi nombre es Gisela Selvagio, soy bioquímica perteneciente a la Cátedra de Bioquímica Clínica 2 del Departamento de Medicina Interna y Enfermedades Clínicas. Hoy vamos a ver la primera clase de nuestra cursada, que es la clase de análisis de orina. Los riñones son órganos pares situados en la pared posterior del abdomen, a ambos lados de la columna vertebral. Se organizan en dos partes: la corteza, que contiene los glomérulos, y la médula, que en su porción interna contiene los túbulos colectores. La pelvis renal va disminuyendo su calibre desembocando en el uréter. Cada uréter, uno por cada riñón, desciende al abdomen al costado de la columna vertebral para unirse en la vejiga, que es el sitio de almacenamiento temporal de la orina. El riñón es el principal regulador de todos los fluidos corporales y es primariamente responsable de mantener la homeostasis o el equilibrio entre los fluidos y el electrolitos del organismo. El riñón tiene una propiedad notable de seleccionar y de retener las sustancias esenciales, excretando al mismo tiempo los productos de desecho del metabolismo, el exceso de lo ingerido en la dieta. Por los riñones pasan por minuto entre 1 y 1,5 litros de sangre. El glomérulo produce un ultrafiltrado de esta sangre y se generan 180 litros por día por ambos riñones. A la orina llegan solamente 1,5 litros por día, luego de los procesos de reabsorción que se da a lo largo de todos los túbulos desde el contorneado proximal. La orina tiene una composición muy interesante y variada, tal como podemos observar en este cuadro, donde también se enumeran los valores normales. Así podemos mencionar que tiene albúmina, calcio, creatinina, glucosa, cetonas. Podemos determinar su osmolaridad, contenido de fósforo, potasio, pH, entre otros de sus constituyentes. El análisis de orina puede proporcionar una información amplia, variada y útil del riñón de un individuo y también de las enfermedades sistémicas que pueden afectar a este órgano. A veces no solo el problema del riñón, sino algo sistémico, se ve reflejado e impacta en el riñón. Tanto la información de las características físicas como químicas de la orina resultan indicadores de salud. Esta muestra biológica, fácil de obtener de manera no invasiva e indolora, brinda datos tan precisos del tracto urinario que en algunos casos ha sido considerado como una biopsia líquida. ¿En qué casos se analiza una orina? ¿Por qué analizamos una orina? Frente a una sospecha de enfermedad renal, frente a infecciones del tracto urinario, cuando tenemos sospecha de enfermedad posrenal, para la detección de alteraciones metabólicas que permitan detectar glucosurias y cetonurias, entre otros casos. Entonces, en base a lo anterior, existen dos grandes motivos por los cuales el médico solicita una orina completa. El primero es diagnosticar y tratar una enfermedad renal o del tracto urinario. Y el segundo sería para la detección de patologías metabólicas o patologías sistémicas que no se relacionan con el tracto urinario, pero que el informe de orina permite diferenciarlas, y con este obtener información sobre esta enfermedad. Los tipos de muestras solicitadas pueden ser, según el tipo de recolección, denominadas también orinas minutadas, o según la forma de recolección, de acuerdo al análisis requerido. ¿Qué tipos de muestras entonces tenemos para el estudio? Según el tiempo de recolección, vamos a tener orina al azar, que es aquella sin definir, tomada en cualquier momento del día. Se utiliza en procesos agudos, en las guardias, en general en casos de emergencia. Tenemos que considerar que se puede asociar a falsos positivos o negativos por la reducción en la diuresis.
Luego tenemos la primera orina de la mañana, que es la que se elimina después del reposo nocturno, antes de las actividades físicas y antes de desayunar. Es la muestra preferida debido a su mayor concentración y tiempo de incubación o retención. Esto entonces mejora la sensibilidad de las pruebas diagnósticas. Luego tenemos la muestra de chorro medio miccional, en la cual se minimiza la presencia de elementos contaminantes como bacterias y partículas formadas que aparecen en el primer chorro, que es el que se desecha, tomando a partir de este el segundo chorro. La orina minutada, por lo general, se aplica a la orina de 24 horas y es la que se utiliza para cuantificar la eliminación de algún analito, de cualquiera de ellos. Puede ser creatinina, urea, calcio, cortisol libre urinario, etc. El otro grupo son las muestras que se obtienen según la forma de recolección. En este caso pueden ser por micción espontánea, puede ser una orina obtenida a través de un catéter, de una punción vesical, o una orina al acecho o con bolsas colectoras usadas en general en muestras obtenidas en pacientes pediátricos. Cuando realizamos el análisis de una orina completa, la etapa analítica está integrada por 3 subetapas, que son el examen físico, el examen químico y la observación del sedimento urinario. Entonces, una orina completa incluirá la observación física del color, aspecto y sedimento, el examen químico realizado con tiras reactivas, donde medimos diferentes propiedades químicas, así como analitos, y finalmente la observación del sedimento urinario para pesquisar elementos celulares, cristales y cilindros, entre ellos principalmente. Cuando hablamos de examen físico, nos referimos a la observación macroscópica que hacemos de la orina, en la cual vamos a observar el color, el aspecto y el sedimento. El color, podemos ver variedad de colores. La orina normal es amarilla debido a la presencia de porfirinas como la bilirrubina y otros componentes. Le dan el color amarillo ámbar. Se informa color cuando aparecen otros colores diferentes. El aspecto da un poco de información. Son ejemplos de esto la turbidez pardo amarillenta por presencia de cristales de urato que se pueden disolver por calor. Otro ejemplo es la aparición de un precipitado blanquecino que puede deberse a cristales de urato en orinas ácidas o cristales de fosfato en orinas alcalinas. También la piuria, el exceso de bacterias y el exceso de glóbulos blancos dan un aspecto turbio. Este cuadro nos muestra los diferentes colores que aparecen en las orinas debido a causas que sean endógenas, frente a sospecha de diferentes enfermedades, causas exógenas debidas a fármacos o alimentos, o en caso de intoxicaciones o infecciosas. Hay una variedad de colores que pueden ser atribuibles a fármacos o incluso algún tipo de alimentación. En relación al examen químico, este comprende la medición mediante tiras reactivas que se sumergen en la orina y se leen manualmente frente a un patrón de colores suministrados por el fabricante y que permiten determinar la presencia de diferentes analitos y diferentes propiedades de la orina. Estas mediciones dentro del examen químico incluyen la densidad, el pH, la presencia de proteínas, de hemoglobina, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilina y urobilinógeno, bilirrubina y nitritos. La estructura de las tiras reactivas consiste en una lámina soporte sobre la cual hay un papel absorbente y sobre este el taco con el papel reactivo. Por encima de todo esto existe una malla de nylon que sostiene los tacos reactivos.
cada uno de estos tacos constituye una reacción química que estamos procesando. Una de las propiedades que informamos a través de las tiras reactivas es la densidad, cuyo valor de referencia va desde 1015 a 1025 gramos por decilitro y refleja la capacidad de concentrar del riñón, de los túbulos. La proteinuria es uno de los parámetros que indican el mal funcionamiento renal. La medimos con tiras reactivas y deberíamos confirmar con ácido sulfosalicílico al 3%, ante un control o sospecha de enfermedad renal. Por ese motivo es importante que el médico indique el diagnóstico presuntivo. Las tiras reactivas usan el método de error proteico de los indicadores, fenómeno que se caracteriza en que el punto de cambio de color de algunos indicadores de pH es diferente en presencia o no de proteínas. Las tiras reactivas son muy sensibles para albúmina, o sea, proteínas con carga negativa, pero no son muy sensibles para las globulinas o proteínas de bajo peso molecular. Si un paciente tiene globulinuria, lo más probable es que la tira reactiva dé negativa, porque lo que detecta fundamentalmente es presencia de albúmina. Normalmente se excretan entre 40 a 80 miligramos por día de proteínas, un poco más en la población adulta y un poco menos en pediatría. La proteína mayoritaria que excretamos es la de Tamm-Horsfall, que está producida por células epiteliales del asa de Henle y primera parte del túbulo contorneado distal. Esta constituye la matriz de los cilindros. También excretamos proteínas de bajo peso molecular. De albúmina se estima que se excretan entre 10 a 15 miligramos por día. Esto resulta un valor interesante a la hora de usar los cortes, en los cuales se considera que la albúmina urinaria debería ser menor a 30 miligramos por día. Resumiendo, la albúmina filtra en pequeñas cantidades. Es significativa una pérdida superior a 30 miligramos en 24 horas, sería su valor de corte. Las globulinas que tienen peso molecular entre 50 y 60.000, aunque filtren a través de la membrana basal, serán luego reabsorbidas. La proteína de Tamm-Horsfall contribuye a la pérdida proteica normal. Las tiras reactivas son muy sensibles para albúmina, o sea, proteínas con carga negativa, pero no son sensibles para proteínas de bajo peso molecular o para globulinas. Un concepto que no debemos olvidar. Si un paciente tiene globulinuria en orina, lo más probable es que la tira reactiva nos dé negativo, porque lo que detecta esta es la albúmina con mucha sensibilidad. Entonces, ¿qué tipos de proteínas alcanzan la orina? En general hay factores disparadores que generan un aumento de la proteinuria. Estos factores disparadores son inflamatorios, complemento, adipoquinas, hiperglucemia, la angiotensina 2. Es decir, todos estos parámetros pueden alterar la barrera de filtración glomerular y, además, hay parámetros que lo que alteran son las células tubulares, es decir, también alteran a nivel de la reabsorción tubular. Muchas de las proteínas pequeñas logran filtrarse en el glomérulo, pero la mayoría se reabsorben en los túbulos. Entonces, si tengo una alteración en la filtración glomerular, como si tengo una alteración en la reabsorción tubular, vamos a tener diferentes patrones de proteinuria. Entonces, vamos a llegar a una proteinuria glomerular si el problema está en la membrana basal del glomérulo, que se caracteriza por una severa pérdida de proteínas constituida por albúmina
y por proteínas de mayor tamaño. Cuanto mayor es el daño renal, la pérdida va a ser menos selectiva. Por otro lado, tenemos una proteinuria tubular si el problema está en los túbulos, la cual se asocia a pequeñas cantidades de proteínas que sin falla tubular serían reabsorbidas. Son proteínas de bajo peso molecular y no pueden ser detectadas por las tiras reactivas. Como indica el cuadro, las proteinurias glomerulares son severas con pérdida de 3 a 4 gramos por día. En la tubular hay una pérdida de menores cantidades de proteínas. Con relación a la proteinuria de Bence-Jones. Las proteínas de Bence-Jones son cadenas ligeras libres, ya sea kappa o lambda, monoclonales de las inmunoglobulinas, que aparecen en la orina debido a una producción excesiva por parte de una célula plasmática con proliferación descontrolada. Normalmente las cadenas ligeras libres son reabsorbidas en las células tubulares del riñón, pero cuando se supera esta capacidad de reabsorción, tenemos su aparición en orina. Esta aparición se asocia a enfermedades como mielomas múltiples, macroglobulinemia y linfomas. El diagnóstico se realiza mediante electroforesis o inmunoelectroforesis de orina, ya que no son detectadas por las tiras reactivas. Dado que pueden formar inclusiones en las células tubulares, pueden ocasionar un síndrome nefrótico por el daño ocasionado. También hay formación de cilindros. Las proteinurias severas, entonces, se observan en el síndrome nefrótico, donde se pierden más de 3,5 gramos de proteínas por día. Esta pérdida lleva a niveles bajos de albúmina sérica, con la consecuente aparición de edema en los pacientes. Se asocia a enfermedad renal primaria y también a enfermedades sistémicas con afección renal, tal como la malaria, por ejemplo. Otro de los parámetros que vamos a evaluar en la orina es la pérdida de hematíes. Existen diferentes definiciones de hematuria de acuerdo a las diferentes guías, la americana, la alemana, la canadiense, la inglesa, la japonesa. Según la Asociación de Urología Americana, se define como hematuria la presencia de 3 o más hematíes por campo de mayor aumento en 2 o 3 muestras de orina obtenidas entre las siguientes 2 a 4 semanas de la detección inicial. La hematuria puede clasificarse en visible o macroscópica y no visible o microscópica. La hematuria macroscópica es aquella en la cual la muestra de orina se ve roja, indicando que tiene sangre. La hematuria no visible es una muestra amarilla, límpida, la cual no imaginamos que aparecerán glóbulos rojos en orina. A su vez puede ser sintomática en los casos en que el paciente tiene dolor y una molestia, y también puede ser asintomática, que es aquella hematuria silenciosa. Es mucho más difícil, y es donde debemos enfocarnos, el estudio de la hematuria no visible y asintomática, la cual puede ser un hallazgo en una orina normal de un paciente en un chequeo de rutina. La detección de la hematuria se basa en la inspección de la muestra, en el caso que la hematuria sea macroscópica, la inspección mediante tiras reactivas y finalmente el estudio del sedimento urinario para la observación directa de los hematíes. Con respecto a la inspección visual, puedo tener una orina aparentemente normal y el paciente estar en rango de hematuria. Solo se detecta a simple vista si la cantidad de sangre contenida es más de 5 mililitros por litro de orina. La inspección visual sirve cuando hay macrohematuria. En otro caso, no se detecta.
Las tiras reactivas tienen un límite de detección de 3 a 5 glóbulos rojos por campo. Es decir, si el paciente tiene entre 3 y 5 glóbulos rojos por campo, la tira reactiva va a virar. Si tiene por debajo de este valor, no vira. Esto es útil porque estamos en el límite en el cual hacemos el diagnóstico de hematuria, de 3 hematíes por campo. Las tiras detectan la actividad peroxidasa de los eritrocitos. También la hemoglobina y la mioglobina catalizan esta reacción, por lo tanto, darán un test positivo. ¿Cómo diferenciamos entonces hematuria de mioglobinuria? En el caso tanto de la mioglobinuria como de la hemoglobinuria, ambas viran la tira dando un resultado positivo. No voy a ver eritrocitos en la observación del sedimento urinario en la mioglobinuria. Estos van a aparecer en la hematuria. La mioglobinuria se diagnostica además por aumento de CPK y aldolasas en suero. La mioglobina es una proteína liberada por las células musculares en situaciones patológicas, como las distrofias, los traumatismos y la hipertermia maligna. Su presencia otorga un color rojizo. En cuanto a la hematuria, el origen puede ser de cualquier sitio del tracto urinario. Existen gran número de diagnósticos diferenciales con el denominador común de la hematuria. Cuando estudiamos la hematuria mediante la observación del sedimento urinario, son dos aspectos los que tenemos que diferenciar. Primero, realizar el recuento de glóbulos rojos por campo. Y como segundo criterio, debemos realizar el estudio de la morfología de los mismos. El estudio de la morfología de los eritrocitos permite diferenciar dos grandes grupos de hematuria: aquella hematuria denominada glomerular y la no glomerular. ¿Cómo se estudia la morfología y qué tipos de eritrocitos puedo ver en el sedimento urinario? Puedo observar, como en el caso de la figura izquierda, eritrocitos eumórficos, que son eritrocitos normales, con forma y tamaños normales. Los eritrocitos de la derecha se denominan dismórficos. Son eritrocitos anormales, con deformaciones en su forma y tamaño, y cuya presencia indica daño en la barrera de filtración glomerular. Aquí observamos un acantocito en una foto de microscopía electrónica. Los acantocitos, también llamados células G1, son hematíes dismórficos, muy específicos de lesión glomerular. Presentan forma de anillo con protrusiones en forma de vesícula. Ahora bien, ¿cómo determinamos que la hematuria es de origen glomerular? Bueno, podemos observar presencia de cilindros hemáticos, aunque no tengan eritrocitos dismórficos. Si yo no veo G1, el valor de corte es mayor a 80% para todas las formas de eritrocitos dismórficos. Pero cuando aparecen los acantocitos G1, el corte se pasa al 5%. La sensibilidad que le da a encontrar una célula G1 al diagnóstico de hematuria es muy alta. ¿Por qué es tan importante el estudio diferencial de la hematuria? La decisión es si el paciente será derivado a un nefrólogo o a un urólogo. Esta división evita que el paciente sea sometido a estudios innecesarios, como por ejemplo algún estudio de contraste, que es pedido por el urólogo, que puede impactar negativamente en algún paciente que tenga enfermedad glomerular. Con respecto a la glucosuria, la presencia de cantidades detectables de glucosa aparecen cuando los valores de glucosa sanguínea superan la capacidad de reabsorción tubular. Esto se presenta cuando los niveles de glucosa sérica
se encuentran por arriba de 180 miligramos por decilitro. La presencia de glucosuria sin hiperglucemia se asocia con disfunción renal, en donde la capacidad de reabsorción está disminuida. En el cuadro de la derecha de la figura se enumeran las patologías y algunas situaciones fisiológicas que cursan con glucosuria, desde diabetes mellitus, trastornos endocrinos con hormonas hiperglucemiantes, aumento de la tasa de filtración, por ejemplo en el caso del embarazo, y otros azúcares asociados a problemas metabólicos. La cetonuria aparece cuando existe algún defecto en la metabolización de los hidratos de carbono. El organismo, en este caso, suele recurrir al metabolismo de los ácidos grasos. Los cuerpos cetónicos derivados de este metabolismo son la acetona, el ácido acético y el hidroxibutirato. La presencia de cetona se asocia a diabetes mellitus descontrolada y también se puede encontrar en estados febriles y tóxicos acompañados de vómitos y diarrea, así también como en el ayuno prolongado. Con relación a la bilirrubinuria, la bilirrubina proviene de la hemoglobina de los eritrocitos que son destruidos en el sistema retículo endotelial. Una vez obtenida, es transportada al hígado, donde se lleva a cabo su conjugación, lo cual le permitirá ser filtrada a través del glomérulo renal. La bilirrubina no conjugada o indirecta no es capaz de pasar a la orina. Normalmente es negativa en orina. El urobilinógeno deriva de la bilirrubina transformada por la acción de las bacterias intestinales. Una parte del urobilinógeno es excretada en heces y una pequeña porción de este, que se encuentra en sangre, es removido por el hígado y llevado al riñón para ser excretado finalmente y otorgarle el color a la orina. Volviendo a los pasos del análisis de orina, la última etapa luego del examen físico y del examen químico es la observación del sedimento urinario. La utilidad de la observación del mismo es determinar un aumento de alguno de los componentes normales de la orina y, en algunos casos, determinar la presencia de componentes anormales. Entonces, en el sedimento podemos observar los siguientes elementos formes: células no epiteliales, células epiteliales, células atípicas, cilindros, microorganismos, sales o cristales y otros como por ejemplo algún tipo de artefacto. Dentro de las células no epiteliales encontramos las células de la sangre, que incluyen los glóbulos rojos, los leucocitos, los macrófagos, entre otros. En la imagen izquierda se observan leucocitos de manera aislada y piocitos o glóbulos de pus. Del lado de la derecha, la figura muestra numerosos hematíes y señalados con flechas negras un par de leucocitos. Con relación a las células epiteliadas observadas, pueden ser epiteliales escamosas, del epitelio de transición y células redondas. Las células denominadas degeneradas aparecen en alguna patología como el síndrome nefrótico, donde podemos encontrar cuerpos ovales grasos que los nombramos como células del epitelio que están alteradas. Las células del epitelio escamoso son las más frecuentemente encontradas en el sedimento urinario. Provienen sobre todo del tercio distal de la uretra y en la orina de las mujeres también pueden provenir de vagina. Son células planas que recubren la parte más externa de las superficies corporales. Las células epiteliales de transición
provienen de vejiga y de uretra. Las células redondas son células renales o células epiteliales tubulares que presentan un tamaño mayor a un leucocito, con núcleo grande y redondeado. En condiciones normales no deberían encontrarse y su presencia sugiere daño renal tubular. En la figura de arriba podemos observar un cuerpo oval graso, una célula del epitelio alterada. Con relación a los cilindros, estos se forman en los túbulos renales y están compuestos por proteínas coaguladas que pueden interactuar con diferentes compuestos de la orina. La matriz principal es la proteína de Tamm-Horsfall, que es una glucoproteína excretada por el epitelio del asa de Henle y que tiene la capacidad de gelificarse. La diferencia entre un cilindro hialino, que es normal, y el resto de los cilindros con inclusiones, es que estos elementos atravesaron el glomérulo y llegaron a solidificarse junto con el cilindro. Son siempre patológicos. Aquí observamos un cilindro hialino y un cilindro granuloso. El tamaño de los cilindros hialinos es variable, dependiendo su procedencia. Los estrechos provienen de los túbulos proximales, los de calibre medio de los contorneados distales y los de mayor calibre de los colectores. Se observan durante el ejercicio vigoroso, la exposición al calor, el estrés, la fiebre y en la hipertensión. Los cilindros granulares pueden aparecer en situaciones normales o patológicas. Están formados por agregados de proteína que pasan a los túbulos cuando el glomérulo es dañado. Aparecen en patología glomerular y tubular, en necrosis tubular aguda y en pielonefritis. Seguimos observando distintos tipos de cilindros. Cilindros granulosos y a la derecha, en la parte inferior, cilindro séreo. En el caso de la bacteriuria, se observa presencia de bacterias en el sedimento urinario. La figura superior en una orina en fresco y la de abajo con tinción de Gram. Observamos bacilos en ambos casos y, en el caso de la tinción de Gram, bacilos Gram negativos. Otros hallazgos del sedimento urinario son los cristales. Una gran variedad de cristales pueden encontrarse en orina y se identifican por su forma y sus características de solubilidad. Pueden acompañarse de sintomatología cuando se asocian a un cálculo renal. El tipo y la cantidad que se encuentran en orina depende del pH urinario. Los cristales de ácido úrico se encuentran en orinas de pH ácido, entre 5 y 5,5. Su determinación en orina de 24 horas refleja el metabolismo de los ácidos nucleicos y su cuantificación es útil en litiasis renal. Aquí se observan cristales de ácido úrico en sus diferentes formas de cristalización. Los uratos amorfos los encontramos en orinas ácidas y cuando se encuentran en exceso pueden conferir a la orina un color rosado. Aquí observamos cristales de fosfatos triples y fosfatos amorfos que están presentes en orinas alcalinas. Los cristales de oxalato de calcio se observan frecuentemente en el sedimento de la orina normal sin que revistan importancia clínica. Pueden adquirir diferentes formas: octaédrica, como un sobre de carta, forma de mancuerna y formas ovaladas, entre otras. Aquí podemos observar otros hallazgos. Los artefactos son una serie de elementos que se incorporan a la orina debido en general a fallas en la recolección o procesamiento de la muestra. Es importante reconocerlos y distinguirlos de aquellos elementos que tienen significado clínico. Puede observarse almidón, cristales de sustancias radioopacas, cristales de fármacos, fibras musculares parcialmente digeridas o células vegetales provenientes de contaminación con materia fecal.
gotas de grasa o aceite debido a frascos sucios. La presencia de espermatozoides en la orina masculina puede obedecer a enfermedades de los órganos genitales. Frente a bilirrubinurias, además de ver elementos teñidos, también pueden encontrarse cristales de bilirrubina. Gracias por su atención.